El pensamiento nuestro es tan poderoso que desde el punto de vista de la interioridad de la escritura, es el pensamiento, el inicio de la creación. Veamos desde la perspectiva que nos estamos acostumbrando a, a definir todos estos términos, ¿no es cierto? Hace un momento dijimos que en el proceso de la creación, en el famoso Sin Sum, que es la creación de un espacio vacío dentro del infinito, en donde se produce la creación al crear una gran energía dentro por el espacio infinito, y el retorno de la luz del creador en una forma dosificada. En realidad, esa dosificación está explicado aquí por el árbol de la vida. Digamos que la primera sefirá del árbol de la vida es el primer nivel, la primera dosificación de la luz del creador cuando ingresa en ese espacio vacío en el proceso de la creación. Entonces, aquí comienza a ingresar la luz. Comienza a ingresar la luz, pero de a poco se va restringiendo. La luz, mientras va bajando, esos niveles van perdiendo cada vez la luz. O, lo que es lo mismo, la creación, la energía de la creación se va ocultando o se va densificando. Es decir, mientras está más arriba, esta es energía pura. Antes de entrar aquí en el espacio vacío, fuera de este espacio vacío es simplemente luz o energía. Pero cuando va entrando, se va disminuyendo de a poco esa energía a tal punto que cuando llega en la última de la Sefirot, al final, eso crea realmente ya la materia. Es decir, es el punto de la creación de la materia. En este lugar es la energía en su más alta concentración. Como vimos en la ecuación de Einstein, la materia es una alta concentración de energía. Que es lo mismo, podemos transformar un pedazo de materia en una gran energía. Entonces, la energía que entra o la luz que entra del creador, cuando entra en este proceso se va condensando y aquí, al final de todo ese proceso de concentración, tenemos la materia. Ahora, desde este mismo punto de vista, nosotros lo vamos a explicar. Todo funciona de la misma manera. Este mismo esquema que le llamaremos el árbol de la vida cosmogónico, para que no se olviden, lo voy a escribir. El árbol, déjenme hacerle un poquito más pequeño. El árbol de la vida cosmogónico, ok, sería ahí. El árbol de la vida cosmogónico significa que es la misma estructura que ocurre a nivel macro. La misma estructura con la que fue creado todo lo que existe, el universo, las galaxias, la Tierra, el Sol, todo, ¿no? Esa misma estructura nos sirve para la creación de nuestra propia interioridad. Entonces ahora diríamos que este también es el árbol de la vida individual. Individual. ¿Ya? Y también diríamos que hay un árbol de la vida psicológico y hay un árbol de la vida de nuestra creación interna. Pero bueno, cuando en nuestra interioridad se produce el pensamiento. El pensamiento
El pensamiento inicia aquí como una pequeña chispa. Y más antes inclusive del pensamiento, de dónde fluye una idea, de dónde, por qué pensamos lo que pensamos, aparece de algo acá arriba. De algo en lo que llamamos la corona. La corona es esa unión divina con el Creador. En ese punto, en nuestra interioridad, lo que inclusive podemos llamarle nuestro inconsciente, allí aparece algo, es un impulso que me da para crear algo, para primero pensar algo. Entonces, esa idea, ese impulso de esa idea aparece en lo que nosotros conocemos como la sabiduría o el principio padre. Luego, esa idea, esa chispa, tiene que ser procesada. Y cuando comenzamos a hilvanar las ideas, cuando comenzamos a estructurarlas y cuando comenzamos a almacenarlas para que de alguna forma sean útiles, eso se le conoce como el entendimiento o la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El recopilar información. Entonces, primero tenemos ideas y esas ideas son, digamos, ciertos datos que están regados por ahí. Pero cuando les comenzamos a ordenar, esa información pasa a ser inteligencia. ¿Por qué? Porque ya tengo un orden y ya sé dónde encontrar determinada información. Ahora, ¿qué hago con la inteligencia? ¿Qué hago con esos datos que están almacenados allí? Esos datos tienen que servirme para algo. Y cuando comienzo a procesarlos, significa que estoy unificando el principio padre con el principio madre. Este principio padre que dijimos era la sabiduría. Y esta inteligencia, que es el principio madre, ¿qué ocurren con padre y madre? Si fueran seres, pero estamos hablando de principios. Estos dos principios, cuando se unen, nos crean un hijo, un fruto, o lo que nosotros conoceríamos como el Da'at o el conocimiento o la experiencia. ¿No es cierto? Cuando unimos la sabiduría con el entendimiento, estamos creando un conocimiento y puede ser un conocimiento inicial. Y ese conocimiento inicial tiene que pulirse, tiene que perfeccionarse. Y entonces ese conocimiento tiene que seguir este proceso, el proceso de padre, madre, hijo, hasta que finalmente nosotros tenemos algo ya final, un proceso final. Lo que estábamos hablando en alguna clase pasada, que ocurrió con aquel sabio que inventó el bombillo eléctrico. Entonces, primero, ¿qué hizo? Se imaginó y dijo, yo creo que hay que buscar la forma de crear luz. Y bueno, ¿cómo creo luz? La idea de crear luz, de crear un bombillo, dice, a ver, sé que si pasa energía, pasa corriente eléctrica por una resistencia, eso se calienta. Y entonces, ¿qué hago para que esa lucecita que parece cuando cruza la corriente eléctrica en una resistencia, cómo hago para que eso ilumine? Entonces, seguramente lo tengo que meter dentro de una cápsula de vidrio. Y comenzó a investigar y entonces comenzó a reunir cápsulas de vidrio y a ponerles unas resistencias allí, pero cada vez que ponía la corriente explotaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Volvía nuevamente a la idea, a ver, tengo que producir luz. Si doy cierta energía, revienta. Y si tiene aire dentro, eso se va a calentar y va por el calor, va a explotar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que quitarle el aire. Y entonces va puliendo su idea hasta que 1000 y pico de veces después, finalmente ya no explotó. Y creó ese bombillo eléctrico después de estar girando y girando en el proceso de perfeccionar la idea.
Ese es nuestro trabajo en nuestro propio mundo. ¿Cómo se le llama a ese proceso? A ese proceso se le conoce como el proceso creativo. Este es el proceso de la creación y la creación en nuestro propio mundo. ¿Por qué yo también puedo crear? ¿Por qué yo también puedo ser un creador? Porque soy hecho a imagen y semejanza del creador. Es por eso que a quienes crean cosas, diseñan cosas, se les llaman creativos. Y muy particularmente se les llaman creativos a los artistas, porque son los que pueden acumular toda la ciencia para expresarla de tal forma que se le ve lindo, se le ve hermoso, ¿no? Se escucha hermoso. Entonces, el proceso creativo inicia en nuestro pensamiento y nosotros somos creadores y somos co-creadores con el creador. Decíamos, ¿por qué el creador se le llama creador todavía? Porque el proceso de la creación es continuo. Todos los instantes sigue creando y el universo se sostiene por ese proceso creativo, se sostiene por el creador. Y es por eso que el creador le seguimos llamando creador, porque la creación en realidad no ha terminado todavía. ¿Y dónde está perfeccionándose? Está perfeccionándose precisamente aquí. Porque decíamos, nosotros somos parte del creador. Y si somos parte del creador, nosotros mismos estamos también aprendiendo ese proceso de la creación del creador. ¿Para qué? Para crear a través de nuestro pensamiento. Llega alguna idea a nuestro pensamiento y a partir de allí comenzamos a pulir. ¿Y cómo finalmente logramos crear algo? Cuando, por ejemplo, comenzamos a asociar a todo lo que estamos creando, comenzamos a asociarla con nuestras emociones. ¿Qué significa? Cree algo hermoso que se ve bonito, por ejemplo, en un árbol. Prende una luz y está lindo. Y entonces cada vez que vea un árbol que brilla, voy a recordar ese proceso creativo, porque lo asocié a una emoción, alguna de las emociones de nuestra interioridad. Entonces, el proceso creativo, cuando le asociamos a las emociones, ese proceso creativo que está asociado a las emociones se va guardando cada vez en la interioridad y comienza a subir hasta guardarse en el famoso inconsciente. Ese como una pequeña chispa que explota en nuestra interioridad y nos viene una idea y no sabemos de dónde. Es porque de alguna forma hemos ido acumulando información que comenzamos a guardar en nuestro inconsciente, porque hemos ejecutado este proceso creativo varias veces en varias cosas y hemos asociado a diferentes emociones. Y ese proceso creativo es un proceso creativo de bien y también de mal. Desde luego, cuando nosotros generalmente creamos cosas, la mayoría del tiempo creamos cosas para mal. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Es rectificar esa creación para ir creando cosas para bien. Entonces, desde luego, en nosotros el proceso creativo inicia en el pensamiento. Y por eso podemos definir a este proceso con 3 grandes pasos. Vamos a definir simplemente el proceso creativo dentro de nosotros como el proceso de el pensamiento, el habla y la acción. ¿A qué nos referimos con esto? El pensamiento, el habla y la acción. Desde el punto de vista de la Kabbalah o la interioridad de las Sagradas Escrituras, estos 3 corresponden a las 3 vestimentas
del alma. Es decir, ¿cómo podemos vestirnos? ¿Qué tipo de vestiduras podemos vestirnos? A lo que se refiere la escritura que dice que tendremos vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas corresponden a pensamientos, habla y acciones que sean puras. Pero generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nuestras vestiduras dice que están manchadas. Son manchadas por nuestros pecados o nuestros errores, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que transformaría a estas manchas en nuestras vestiduras? Esas manchas de nuestras vestiduras se comienzan a purificar con la luz del Creador. ¿Quién fue que dijo, yo soy la luz del mundo? Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa luz que corresponde a la luz que llamamos Mashiach, que es el conocimiento que estamos creando, entonces esa luz comienza a transformar estas vestimentas y a hacerlas cada vez más relucientes. Entonces, ese proceso creativo que estamos haciendo, estamos creando, y cuando estemos creando tenemos que ir creando cosas positivas, cosas buenas, dejando de crear las cosas negativas, las cosas malas. Y ese proceso de crear las cosas buenas tiene que ver incluir nuestra inteligencia para ir transformando todos esos espacios en nuestra interioridad. Entonces, el proceso de nuestra creación, el proceso de la creación del creador es también el proceso de nuestra creación. Nosotros somos co-creadores con él porque estamos cambiando nuestros propios procesos creativos. Estamos perfeccionando esa creación del creador.